Muy bien, hermanos. Gálatas, capítulo 6. Va a ser expuesto desde el versículo 6 hasta el 10, pero vamos a leer el versículo 7. Dice así la bendita palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, las Escrituras son claras y enfáticas en afirmar que Dios creó todas las cosas con sabiduría y que estableció un orden en su creación. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, dice Jeremías 10:12. Ese orden establecido por Dios en su creación es expresado en la Biblia con palabras que son muy significativas y que apuntan a lo que se refiere este orden establecido por Dios. La Biblia se refiere a este orden con expresiones como estatutos que Dios da a lo que Él ha creado, decretos que Él ha establecido para su creación. También habla de este orden como mandamientos que definen los límites. Todas estas expresiones nos recuerdan, nos enseñan que Dios estableció leyes con las que Él rige su creación y que son una manifestación del Dios de orden que Él es, de sus propósitos y de su sabiduría. En el entendimiento popular, estas leyes son conocidas como las leyes naturales. Y son conocidas como leyes naturales como si fuesen cualidades que son inherentes en las cosas que existen. O sea que lo existente y todo lo que para nosotros es la creación, pero para que el hombre que no tiene Dios es algo que simplemente existe, se mueve por unas leyes, y a estas les llama leyes naturales. No porque sean de la naturaleza, sino como si brotaran simplemente de las cosas creadas. Pero para nosotros, entendemos por la palabra de Dios que realmente esas leyes que nosotros vemos en lo creado, en la naturaleza, que rigen lo creado, vienen de un Dios de orden, y que esas leyes han sido establecidas para su creación. Esas leyes que son dadas por Dios en la naturaleza, nosotros vemos que son constantes, que son estables, que son inviolables y son la base inclusive para la ciencia. Si no fuera por la operación constante y estable de estas leyes, no habría tal cosa como la ciencia, porque son leyes con las que el universo funciona, que nosotros entendemos que las ha establecido Dios, pero nosotros vemos que son constantes, que son estables, que se mantienen funcionando todo el tiempo de acuerdo a como el Señor las ha establecido. Eso para nosotros es claro. Lo creemos por la palabra de Dios, pero también por la experiencia común de vivir en medio de una creación que está regida por estas leyes que Dios estableció. Y le voy a dar un ejemplo como para nosotros estas leyes que el mundo llama leyes naturales, pero que nosotros sabemos que son leyes, estatutos, mandatos, decretos, mandamientos que Dios ha establecido para cómo funciona su creación, cómo nosotros podemos creerlas, sabemos y las vivimos por el día común, sabemos de ellas por el día común. Le voy a dar un ejemplo como para nosotros es claro la existencia de estas leyes. Nadie se tira desde una altura para caer hacia arriba. Ninguno de nosotros. Conocemos que son leyes que rigen la naturaleza, pero conocemos por la palabra de Dios que son leyes que Dios ha puesto sobre su creación, pero no solamente para un orden de la creación, sino porque manifiestan que Él mismo es un Dios de orden, manifiestan parte de su carácter y también manifiestan su voluntad para la creación. Ahora,
Hay un aspecto de ese orden que Dios ha establecido en su creación que frecuentemente nosotros pasamos por alto, que nosotros desconocemos o que negligentemente descuidamos en el olvido. Y es que al lado de las leyes físicas, de estas como las que nosotros hablamos y que incluso hasta los animalitos entienden, nosotros a veces pasamos por alto que al lado de estas leyes físicas y por supuesto también, por ejemplo, de la ley moral que Dios ha dado en su palabra que está en la Biblia, Dios también ha establecido otras leyes, otros principios que son de índole espiritual. Y que al igual que el orden que Él ha establecido para el mundo natural y cómo funciona, estas leyes espirituales también son una manifestación de su carácter. Y tenemos testimonio de que estas leyes espirituales existen. Tenemos el testimonio de la palabra de Dios para nosotros. Ahora, algunos de estos principios espirituales, que al igual que las leyes físicas rigen, son reales y que nosotros conocemos por la palabra del Señor, algunos de estos principios espirituales no solo los pasamos por alto por ignorancia o los dejamos de lado negligentemente, sino que especialmente para nosotros como reformados hemos reaccionado a la deformación, manipulación y abuso de esos principios espirituales que ha hecho el carismatismo y el pentecostalismo. Así que pueda que conozcamos que la Biblia nos enseña que también hay leyes espirituales, principios espirituales que Dios mismo ha establecido, pero nosotros en reacción a estos movimientos dentro del evangelicalismo que se enfocan en el hombre o que son pragmáticos porque buscan tan solo resultados o que son utilitarios porque lo único que les importa, lo que les motiva es que me beneficien, y esto desde una perspectiva egoísta, nosotros hemos reaccionado a ese torcimiento de los principios espirituales por estos grupos del evangelicalismo, llámese carismatismo, llámese pentecostalismo, que han torcido estas verdades espirituales con motivaciones que no son santas, y por eso nosotros, aún conociéndolos, como que los hacemos a un lado. Han sido tan manipulados, han sido tan torcidos, son tan usados, por ejemplo, por mercaderes de la fe, por falsos maestros, que nosotros en reacción a estas verdades espirituales, a estos principios espirituales, las hemos dejado de lado negligentemente. Pero hermanos, reaccionar al error no debería llevarnos a despreciar o a ignorar algo que Dios mismo ha establecido. Y que finalmente, así como las leyes que ha establecido para el mundo natural, manifiestan algo de sí mismo y de su voluntad. Particularmente nos vamos a referir en esta noche a uno de estos principios espirituales, a una de estas leyes espirituales que el apóstol Pablo menciona en el texto que va a ser expuesto en esta noche. Esa ley, ese principio espiritual, regularmente se le conoce como la siembra y la cosecha. Y muy probablemente, si usted viene de este tipo de iglesias, como muchos de nosotros, inmediatamente el término siembra y cosecha le lleva a usted a traer a recuerdo una cantidad de desmanes, una cantidad de prácticas que se alejan de lo que realmente la Escritura enseña sobre este principio espiritual, esta ley espiritual, esto que Dios mismo también ha establecido. Así como ha establecido leyes de orden para el mundo natural que nosotros vemos, también el Señor las ha establecido como una manifestación de sí mismo y de su voluntad. Vamos entonces a ver este principio en su contexto. Y también vamos a ver el propósito por el que Pablo lo trae aquí casi al cierre de su carta a los Gálatas.
Iniciemos entonces con la exposición del texto, sabiendo que este principio va a ser tocado por Pablo, pero vamos a procurar entenderlo a la luz de la palabra, la verdadera enseñanza y por qué Pablo lo trae aquí en este momento de su carta a los Gálatas. Vayamos entonces a Gálatas capítulo 6, el versículo 6. Continúa diciendo el apóstol Pablo: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahora, alguien a primera lectura podría pensar que este mandato que Pablo consigna aquí está desligado o es un tema distinto del que el apóstol Pablo viene hablando y que expusimos la semana pasada. Ahora, recordemos que Pablo nos ha introducido en lo que es el resultado práctico, la muestra, la evidencia de que verdaderamente andamos en el Espíritu. Pablo nos ha introducido en la evidencia, en el resultado práctico de que verdaderamente somos guiados por el Espíritu Santo, que realmente vivimos por la acción del Espíritu Santo. La evidencia práctica de que somos verdaderamente hijos de Dios. Una evidencia muy importante, no la única, pero una muy importante. ¿Cuál? Las relaciones que tenemos con nuestros hermanos en medio de la congregación. Así que nosotros, si traemos a memoria esto que el apóstol Pablo ha venido tratando, que se muestra nuestra verdadera conversión, que se muestra nuestra verdadera condición espiritual en las relaciones que tenemos con los hermanos, podemos entonces ver que lo que dice este versículo 6 es una extensión de esta evidencia práctica del verdadero creyente, sus relaciones. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y aquí Pablo pasa de la relación de los hermanos en general, como lo vimos la semana pasada, a cómo relacionarnos con un hermano también, pero un hermano que cumple una labor en particular. ¿Cuál? El que nos instruye en la palabra de Dios. El catecúmeno haga partícipe de toda cosa buena al catequista. Esas son las palabras en griego que usa el apóstol Pablo y que no dejan duda que se refiere a quien cumple la labor de enseñanza, de instrucción de la palabra de Dios en la congregación. Así que no es un tema aislado de lo que es una de las muestras fundamentales que da la Escritura de alguien que es guiado por el Espíritu, que vive por el Espíritu, que camina en el Espíritu, que es un verdadero creyente, sus relaciones. Pero ahora no se trata de las relaciones en general, sino que Pablo se va a detener en la relación con un hermano en particular. El hermano que cumple una labor en específico, el que enseña la palabra de Dios en la congregación. Aquí vamos a empezar a dilucidar el principio espiritual de la siembra y la cosecha, pero en su correcta dimensión. Y tan solo en este primer versículo empezamos a entender con claridad, para ir dejando de lado toda la malformación, todo el torcimiento, la manipulación de este principio de la siembra y la cosecha que en el día de hoy la iglesia contemporánea ha hecho. ¿Y por qué empezamos a entenderlo? Porque Pablo inicia por señalar la respuesta, la correspondencia que debe partir de quien ha recibido. Mire que él no inicia enfocándose, como lo hacen los mercaderes de la fe, en quien quiere recibir algo. Esa es la enseñanza del día de hoy. Tú quieres recibir, siembra. ¿De dónde está partiendo? De un deseo egoísta. Parte de la persona para que supuestamente haga algo para recibir. Pero el apóstol Pablo empieza señalando que es una respuesta, es la correspondencia que parte
del que ya ha recibido. Ese enfoque que hacen hoy en día los mercaderes de la fe, que parte de quien quiere recibir algo, es una motivación egoísta. Parte de enfocarse en sí mismo, en su beneficio a la hora de relacionarse con el hermano. Y esto es utilizado por estos hombres hábiles y astutos, apuntando a tu avaricia, apuntando a tu deseo, apuntando a enfocarte en ti mismo. Entonces, la siembra y la cosecha, como es enseñado hoy en día, parte de la motivación egoísta. Pero no es así como empieza el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace énfasis en que esto es una respuesta, una correspondencia que brota, que debe brotar del que ya ha recibido. Cambia totalmente la forma de enseñar este principio comparado como hoy en día se enseña desde los púlpitos. Esa motivación egoísta de partir de uno mismo a la hora de relacionarse del hermano, ¿recuerdan ustedes la semana anterior? Es precisamente lo que el apóstol Pablo ha condenado en la manera como nos relacionamos con los demás. Partiendo de nosotros mismos, partiendo de la vanagloria, partiendo de nuestros propios intereses, partiendo del beneficio que yo busco. No, esta correspondencia que debe brotar. Y digo correspondencia porque es que esta persona ya ha sido beneficiada por ese hermano en particular, el que instruye, el que ministra en la palabra del Señor. Esta correspondencia que debe brotar del que ha recibido no es algo que solamente se encuentra aquí en este mandato del apóstol Pablo. Esto es un principio espiritual. Esto recorre toda la Escritura. Por ejemplo, cuando la ley es promulgada nuevamente por Moisés, antes de que el pueblo entre a la tierra prometida, mira cómo también se enfatiza en la responsabilidad del que ya ha sido beneficiado por el servicio de aquellos que ministraban para Dios. Sin perder el texto de estudio, vamos a Deuteronomio capítulo 12, versículo 19. Y quiero que lo veamos así, amados hermanos, porque esta es la correcta dimensión. Este es el correcto entendimiento de este principio tan caricaturizado. No se trata de algo que tú haces por un interés egoísta. El principio parte inicialmente en la enseñanza bíblica de una correspondencia de alguien que se sabe que ya ha recibido. Y que ha recibido en un campo que para nosotros es valiosísimo y esencial. Ha recibido en un aspecto espiritual, eterno. En Deuteronomio 12:19 dice: ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. ¿A quién va dirigida esta instrucción? Al pueblo. Ten cuidado de no desamparar ¿a quién? Al levita. Ahora, por supuesto que nosotros ya no tenemos ni órdenes levíticas, ni sumo sacerdocio, ni un sacerdocio como el que está establecido y que tipificaba la obra de Cristo. Pero en un paralelo, aquellas personas que ministraban al pueblo las cosas de Dios y que ministraban a Dios en representación del pueblo, tenemos entonces a aquellos que ministran la palabra del Señor hoy en día. Pero el mandato, aún en el Antiguo Testamento, es a quienes ya se han visto beneficiados por el servicio de estos hombres que habían sido consignados toda su vida para el servicio a Dios. Ten cuidado de no desamparar al levita. En toda la Escritura nosotros vemos esa correspondencia, esa responsabilidad, aquello que debe brotar del que ya ha sido bendecido por la labor de ese hermano en particular con esta función que Dios le ha encargado.
De igual manera nosotros encontramos esa correspondencia que debe brotar del que ya ha sido instruido en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento de una manera directa. Acompáñame a 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17 al 18. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17 y 18. Dice: los ancianos que gobiernan bien, dice que sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora quiero que se detenga el principio del versículo 17, cuando habla de este hermano. Es un hermano como todos los demás, pero que cumple una labor en particular. En este caso habla de los ancianos que gobiernan y mayormente de los que trabajan en predicar y enseñar. Pero mira a quién se dirige este mandato. Dice que sean tenidos por dignos. ¿Quiénes deben tenerlos por dignos? El resto de los hermanos de la congregación, la iglesia misma, el pueblo de Dios. Este principio, amados hermanos, recorre toda la Escritura. Tan solo y por cuestión de tiempo he mencionado dos textos, uno en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Pero este principio, y en esto es lo que quiero ser enfático, parte de la correspondencia por gratitud y responsabilidad, no del deseo de obtener del otro, y mucho menos de hacer deudor nuestro a Dios por algo que nosotros hacemos. Que esa es la forma como se enseña hoy en día este principio espiritual. Haz aquello, da aquello para que te sea devuelto tanto más. O da aquello, haz esto, haz lo otro, y casi que entonces Dios tendrá que darte. Así no es como es enseñado en este texto que en esta noche estamos exponiendo este principio espiritual. Parte de una correspondencia, brota por una gratitud y por una responsabilidad de que ya hemos sido beneficiados primariamente. Las relaciones entre hermanos, entre verdaderos creyentes, quienes verdaderamente viven por el Espíritu Santo, parten, como lo vimos la semana pasada, de la entrega al otro, no del beneficio que busco para mí. Pablo ya lo ha dicho: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, teniendo una correcta comprensión de lo que acabo de explicar, de dónde debe partir inicialmente la práctica de este principio bíblico, voy a mencionar algo que muchas veces quienes tenemos la labor de instruir en la palabra de Dios a la iglesia, nos abstenemos de enseñar, también por reacción a la manipulación que hay del tema por parte de los falsos ministros. Ese hacer partícipe de toda cosa buena es una expresión que amplía la correspondencia que debemos tener a quienes nos instruyen en las cosas espirituales. La amplía como una actitud y no solo como un sustento material. Por supuesto que esa correspondencia que debe brotar, de allí parte este principio bíblico, de los que hemos sido beneficiados por la instrucción de un maestro en la palabra del Señor, es amplia. Por supuesto que incluye el sustento material. Pablo no se anda en rodeos para decirlo de manera directa. Lo dice así: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Así dice 1 Corintios 9:11. Sin rodeos.
sin tapujos. Es una ley espiritual. Ahora, no se reduce a una correspondencia, a algo que brota de nosotros en gratitud y en responsabilidad de sustentar materialmente al que nos instruye en la palabra. La expresión toda cosa buena es una actitud de reciprocidad amplia que no se limita a lo material. Hermanos, es respeto, es honor, es consideración, es alta estima, es sujeción, es tener indignidad. Pero aún en el trato entre nosotros guardamos cierta dignidad y tratamos a nuestros hermanos con altura, con respeto, con consideración, con honor. Por supuesto, con una camaradería y con una hermandad. Pero este hacer partícipe de toda cosa buena se extiende a la consideración que nosotros debemos tener por aquellos que ya han sido instrumento de bendición para nuestras propias vidas en un aspecto que es de mucho peso para los verdaderos creyentes: la vida espiritual, la instrucción en la palabra de Dios. Además que es una correspondencia que debe brotar al entender que se ha recibido de lo espiritual, algo tan valioso, algo perenne, que debiera generar el deseo de reciprocidad, por lo menos con lo material, pero que se extienda a nuestro trato, a la expresión hacia ellos, a la consideración hacia ellos, a nuestra oración por ellos. No es que sean mejores, precisamente el trato aquí es de una manifestación de que somos verdaderos creyentes en nuestra relación con nuestros pares, con nuestros hermanos. Lo son. Nunca se ha promulgado, por lo menos desde este púlpito, que son personas impolutas que ni siquiera podemos tocar. Son nuestros hermanos en Cristo, pero son hermanos que cumplen una labor sumamente importante para nosotros creyentes, y que la palabra del Señor nos impulsa a que se manifieste de nosotros una reciprocidad en toda cosa buena. Ahora, esto brota y debemos ser motivados a ellos, escúchelo bien, no desde el principio egoísta de que yo quiero obtener algo, es que ya he recibido, y lo que he recibido incluso es más valioso con lo que yo pueda corresponder. A mí un jefe en una empresa me responde con un sueldo, y aún la misma escritura dice que si yo he trabajado por él, no se me da de gracia, sino que me corresponde, y aún así yo soy agradecido. Los pastores no son empleados de la congregación, son ministros del Dios Altísimo, son esclavos de Él que Dios ha apartado porque así le ha placido para la instrucción en las cosas eternas de su pueblo. Si aún nosotros manifestamos una gratitud por quien nos presta un buen servicio en las cosas materiales, ¿cómo debiese ser por aquellos que un día dijeron, pudiendo hacer las cosas propias de su propio interés y para su familia y para sus deseos propios, que le eran lícitos, pero por el llamado de Dios lo dejaron a un lado para servir a la grey de Dios? ¿Cómo debiéramos nosotros responder entonces en gratitud cuando lo que hemos recibido tiene que ver con la eternidad? Tiene que ver con la instrucción en las cosas eternas, tiene que ver con la instrucción para nuestra vida en santificación, tiene que ver para que haya luz de la palabra de Dios, para salir de las tinieblas. Son los instrumentos que Dios ha escogido, son vasijas de barro. La palabra del Señor nos lo recuerda también, pero ha querido depositar en ellos esta labor. Si nosotros entendiésemos entonces qué es lo que nosotros recibimos de estos hombres en nuestra relación, esa reciprocidad,
brotaría. Ahora, esto se trata entonces no de la motivación egoísta de la siembra y la cosecha que nos enseñaron. Se trata entonces de una manifestación del agradecimiento que tengo con Dios por su gran bondad a través de los hermanos. Ahora, entender que lo que se ha recibido y que me motiva también a ser partícipe de toda cosa buena es algo tan valioso. Es lo mismo que el apóstol Pablo señala cuando dice que los cristianos de Macedonia y de Acaya, que eran gentiles, póngale cuidado a esta enseñanza. Cuando dice que los cristianos que eran gentiles, o sea, no judíos, han determinado enviar una ofrenda a los hermanos judíos cristianos. Y mira el principio bíblico que dice, ¿qué les impulsa a ello? Acompáñame a Romanos capítulo 15, versículo 27. A estos cristianos gentiles, dice Pablo, les pareció bueno y son deudores a ellos. ¿A quiénes? A los cristianos judíos. Dice, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿En qué sentido estos cristianos judíos participaron de bienes espirituales a estos cristianos creyentes? Nosotros podemos entender con claridad que se trata que en todo caso este pueblo fue guardián de la ley de Dios. Este pueblo, Dios le encargó una labor en todas sus incapacidades, en su indignidad. Dios no lo escogió por ser el pueblo más grande, lo escogió para su gloria. Pero la salvación, como dice el mismo Señor Jesucristo, viene de los judíos, en el sentido de que fue Abraham, el padre de esa nación, por quien viene la promesa de la simiente, que es el Señor Jesucristo. Así que aquí el apóstol Pablo hace un señalamiento de esta ley espiritual, aún en este sentido que lo entendemos en su correcta expresión, no algo así simplemente de judíos por nacionalidad o dignidad por nacionalidad, sino en el sentido de que aún como ellos, como un pueblo que Dios escogió para su gloria, por medio del cual Él, a través de su descendencia, trajo a aquel que es nuestro Redentor, aquellos que tuvieron y que fueron guardianes de la misma palabra del Señor, han sido usados aún para beneficio de los cristianos gentiles, y como ellos, que han sido beneficiados en ese aspecto espiritual, han decidido entonces en reciprocidad compartirles de lo material. Esto es un principio. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que nosotros no le damos valor o no nos detenemos a pensar cuán valiosa son los bienes espirituales que el Señor nos ha concedido en su gracia, y que muchos de ellos se ministran a través de quienes cumplen esta labor de ministrar la palabra de Dios. Esa es la verdad. Nosotros damos valor a las cosas materiales. Nosotros damos valor a estas cosas que también vienen de nuestro Dios, pero las otras parecieran que las pasamos por alto. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, lo que Dios ha hecho en mi vida a través de su palabra? ¿Dónde fue instruido? En la iglesia. ¿Cuáles fueron los instrumentos que Dios usó? Los oficiales que Dios escogió. No hay dignidad propia en ellos, pero fueron los instrumentos que finalmente Dios usó para nuestra instrucción, para nuestro beneficio.
¿Nos detenemos realmente nosotros a evaluar cuán bendecidos somos por estar en una iglesia local, bíblica, donde hay hombres que Dios ha llamado para que estén metidos en el estudio de la palabra y su instrucción hacia nosotros? Si diésemos entonces un momento en nuestras mentes a ver que ya hemos recibido algo tan valioso y tan perenne que viene de Dios, pero que a Él le ha placido usar estos instrumentos, esta ley de siembra y de cosecha iniciaría inmediatamente en el sentido de una reciprocidad, de hacer partícipe de todo lo bueno. Ahora, partiendo de esa correspondencia por gratitud que debe brotar del que ha sido instruido en las cosas espirituales, Pablo pasa a citar directamente ese principio espiritual como una ley que Dios mismo ha establecido, Dios mismo, y que además Dios mismo salvaguarda, protege como algo que brota de Él. Mira cómo dice Gálatas capítulo 6, el versículo 7. Dice: no os engañéis. Dios, ¿quién? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, fijémonos que esto trasciende a nuestra relación con los hermanos. Es más, primariamente se trata de nuestra relación con Dios, y de manera secundaria se refleja o manifiesta en las relaciones con nuestros hermanos. Es Dios el que no puede ser burlado, y somos nosotros los que no nos debemos dejar engañar. En nuestra mezquindad y egoísmo no engañamos al hermano primariamente. No es el hermano quien ha instituido esta ley y la salvaguarda. ¿Quién es el que la ha instituido y la salvaguarda? Es Dios. No debemos confundir este principio espiritual con una ley etérea e impersonal, donde usted finalmente recibe de acuerdo a lo que hace como algo que el universo ha establecido. Esto no es el karma. Esto no es una ley cósmica impersonal como lo enseñan las falsas religiones orientales. Este principio espiritual está íntimamente ligado a la ley de Dios, y la ley de Dios es una manifestación de su carácter santo y su voluntad para nosotros. Cuando en nuestra mezquindad no hay reciprocidad, cuando en nuestro egoísmo no brota de nosotros, cuando ya hemos sido impartidos con algo tan valioso, nosotros no estamos haciendo el ole a nuestra responsabilidad con el hermano primariamente. La escritura es clara, y Pablo enfáticamente y con un propósito dice: Dios no puede ser burlado, no se engañen. Esta ley tiene que ver con la ley de Dios, tiene que ver con algo que parte de quien Dios mismo es. Es de allí de donde el apóstol Pablo ha partido en su advertencia final, para que ninguno de nosotros torzamos el evangelio y finalmente, manifestándose en las relaciones ásperas y duras y egoístas entre nosotros, se nos dé una muestra de que nuestra profesión de fe en el Señor Jesucristo no es real. Mira cómo dice Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 15. ¿De dónde arranca el apóstol Pablo para que finalmente mencione este principio espiritual? Gálatas 5, 13 al 15 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Está hablando del evangelio y de la obra de Cristo. Dice: solamente que no uséis la libertad para ocasión para la carne. No tergiversen el evangelio. Ustedes no son libres para vivir en pecado. Y continúa diciendo: sino que servíos por amor los unos a los otros. Y escucha esto: porque toda la ley
¿De cuál ley se está refiriendo? De la ley de Dios, de sus mandamientos, de su voluntad expresada en su palabra para nosotros. ¿Cómo quiere que vivamos? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero por otro lado le muestra todo lo que el torcimiento del evangelio ha traído en medio de los Gálatas. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermanos, este principio no se trata de aquel en quien reciprocidad nosotros hacemos partícipe de todo lo bueno. La Escritura no dice no engañen al hermano. La Escritura dice Dios no puede ser engañado. Es por esto que menospreciar este principio no se muestra como un mero error a una norma impersonal establecida. ¿Sabe cómo lo muestra la Escritura? Como una burla. Y el significado literal es levantar la nariz. O sea, un acto de altivez y menosprecio. ¿Hacia quién? Hacia Dios. La reciprocidad, la correspondencia que debe brotar de aquel que ya ha sido bendecido con cosas mucho más grandes que con las que él puede responder. Se trata de una respuesta a algo que parte de Dios mismo, no es del hermano. Ahora aquí lo estamos hablando de un hermano en particular con una función, pero recordemos la predicación anterior. Esto tiene que ver de nuestra relación con todos. Esto se aplica al matrimonio, inclusive una unión tan íntima como el matrimonio. Algo que nos mantiene a nosotros en unión. En este reto tan difícil que a veces presenta la unión de un hombre y una mujer, criados distintos y tan distintos en sus formas de pensar, es que esta persona ama primero ¿a quién? A Dios. Y esa es casi que la garantía que el otro tiene de que esa persona seguirá fiel en su promesa de amor hacia mí. Esto no se trata entonces primariamente del hermano. No vamos a engañar al hermano. En nuestra mezquindad nosotros no engañamos al hermano. En nuestro egoísmo no engañamos al hermano. En nuestro egoísmo nosotros tenemos una actitud de altivez y menosprecio hacia Dios mismo y que se manifiesta en el hermano, en mi relación con el hermano. John MacArthur al respecto comenta: un creyente que peca a sabiendas en cualquier forma y grado niega a su Señor. El que peca a sabiendas, conscientemente. Pero el que peca con la idea de que de alguna manera es inmune al parámetro que Dios establece en su ley, está imitando al impío. Pablo liga este principio divino, esta ley espiritual, a una ley que vemos también establecida por Dios en su creación, en el mundo natural, y lo liga con un propósito: que no nos quepa duda de que la ley rige, al igual que vemos que rigen inexorablemente e invariablemente las leyes naturales que Él ha establecido. ¿Qué dice el final del versículo 7? Dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿A quién tiene dudas de esto? ¿Quién tiene dudas de que el que siembra maíz le va a salir o va a esperar que le salga una papaya? O sea, esta es una cuestión que ni siquiera se pone en consideración. Entendemos que es así. Y el apóstol Pablo hace
ese paralelo hace de la ley espiritual algo tan real como lo es en el campo físico, como lo es también en el ámbito del campo moral, como lo expresa en la palabra. Sembraron viento, torbellino segarán. El que hará iniquidad y siembra injuria, la ciega. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. En el campo moral esto también se da. Es un resultado. Se da en el campo natural. Siembras algo, sale algo. Tan seguro como que no se cosecha algo diferente de lo que se ha sembrado en el mundo natural, así mismo es en las cosas espirituales. ¿Para quién haces lo que haces? ¿Cuál es la motivación detrás de tus decisiones? En tu relación con tus hermanos, ¿de dónde estás partiendo? ¿Cuál es la motivación por la que te acercas a Dios? Esto es lo que nosotros debemos examinarnos y a lo que el apóstol Pablo nos está llamando. Esta ley de la siembra y la cosecha no se trata de que tú siembres para que obtengas en lo espiritual. Esta ley lo que está mostrándote es que ¿qué es lo que está brotando de ti en reciprocidad cuando has recibido de parte de Dios? En otras palabras, está muy en paralelo con lo que el apóstol Pablo nos ha dejado para que evaluemos por cuál camino estamos realmente llevando nuestra vida. Si por el que es guiado por el Espíritu Santo o por el que es guiado por los deseos de nuestra carne. ¿Cómo evaluamos nosotros? ¿Por el fruto del Espíritu o llevamos una vida que muestra las obras de la carne? Ok, ahora, ¿cómo comprobamos nosotros qué camino estamos llevando por las relaciones con nuestros hermanos? En lo general, pero también en este caso en particular. Así que esta no es un tip o una clave para obtener. Finalmente es una ley espiritual que sirve para confirmar cómo es que nosotros estamos andando. Hay una frase que parece muy simple, pero que es tremendamente profunda, que el pastor Pablo Andrés, casi desde sus inicios, cuando llegó a los pies del Señor por su gracia, tiene. ¿Sabe usted por qué nosotros apoyamos la obra del Señor? Porque somos cristianos. O sea, es un resultado. Esto brota. Y esto brota es por la acción del Espíritu Santo. Y esto brota de nosotros por una reciprocidad de lo que nosotros hemos recibido, y esto nos sirve para nuestra confirmación. La respuesta a este examen que nosotros siempre debemos hacer de nuestros actos, de nuestras decisiones, de nuestras relaciones, de nuestro servicio, de nuestra vida religiosa, incluso del hacer partícipe de toda cosa buena a los que nos ministran en la palabra, nos va a advertir realmente ¿para quién estamos sembrando? ¿Cuál es la motivación de todo lo que hacemos? Para saber también cuál va a ser la cosecha. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Del que siembra entonces, partiendo de sus motivaciones egoístas, partiendo de sus intereses particulares, para beneficio propio, para hacer uso o usufructuar al prójimo, pensando en mí y en el resultado para mí, muestra su condición espiritual. Segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, conforme a su palabra, conforme a lo que Dios ha establecido en su voluntad,
como una muestra de que realmente se vive por el Espíritu, se camina en el Espíritu, se es guiado por el Espíritu, como ya explicamos lo que eso significa, del Espíritu segará vida eterna. Y por supuesto que nosotros no podemos entender este versículo que es a través de lo que nosotros hagamos que vamos a obtener vida eterna. No, es que lo que nosotros hacemos nos confirma realmente qué es lo que nosotros podemos esperar. Por supuesto que este también es un llamado a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, a ocuparnos de lo que nos corresponde como creyentes, habido recibido esta salvación tan grande, pero principalmente y en todo el contexto es una muestra de cuál camino estamos recorriendo y que se evidencia en nuestra relación con los hermanos, en lo general y en este caso particular. Pastor, así es de importante realmente para nosotros como creyentes evaluar el gozo, el amor y la reciprocidad con que nosotros apoyamos la obra del Señor. Sí. Sí, nosotros no entendemos a un cristiano salvo, amoroso de Dios, mezquino con la obra de Dios. No lo entendemos. Y de manera directa, incluso a la hora de observar la membresía, y no por sacarlo de lado, sino porque sus actos mismos muestran su condición espiritual, vemos: ¿esta persona apoya la obra de Dios? ¿Por qué? ¿Lo van a admitir en la membresía por plata? No. Sus actos, su relación con los demás y aún con aquellos hombres en particular y la obra del Señor muestra su condición espiritual. Por eso les dije que estos temas, y nosotros como reformados, y ante la caricatura y ante la manipulación, a veces no los tocamos, pero esto es una realidad espiritual de la que por reacción nos apartamos. Por la manipulación no queremos ni mencionar. A mí me correspondió en Caracas llamar a un pastor al orden porque terminó el culto y nunca hubo el momento de ofrendar para la obra del Señor. No, es que la situación es tan difícil que hemos preferido no hacerlo. Nosotros no tenemos derecho a cambiar lo que Dios mismo ha establecido y que finalmente es una manifestación de nuestra condición espiritual. Esto brota. El hombre fue redarguido y la iglesia agradecida. Y la respuesta de Dios, que no es por lo que nosotros vamos, pero que también la palabra del Señor habla, también se ha manifestado en esta iglesia. Es la iglesia de mayor crecimiento en Venezuela. Y esto ha sido por la gracia de Dios. Yo quiero que me entiendan esto. Esto no se trata de méritos propios. Esto no se trata de doblarle el brazo a Dios por algo que nosotros hacemos. Esta es la respuesta que brota de aquel que ya ha recibido en una instrucción valiosísima, eterna, lo espiritual. Pablo regresa de lo particular, del ejemplo, de la muestra aplicada, en este caso a aquellos que predican la palabra, a la esencia de lo que ha estado tratando. ¿Cuál camino realmente estamos recorriendo? El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué hay realmente debajo de nuestra profesión de fe como cristianos? ¿Es una vida genuinamente confiada en la obra de Cristo? ¿Inundada de la paz de sabernos aprobados por Dios mediante el regalo de la fe?
que produce en nosotros el vigoroso anhelo de agradarle, servirle, caminar en santidad y que se manifiesta inequívocamente en nuestra relación de amor por nuestro prójimo y manifestado también por aquellos que nos imparten las cosas espirituales? ¿O es una vida que todavía insiste en tratar de justificarse delante de Dios por esfuerzos propios, por actos meritorios, sumándole a la obra de Cristo, exigiendo cargas imposibles de llevar a otros y a nosotros mismos para levantar finalmente nuestros egos, quitarle la gloria a Dios y que finalmente se manifieste en nuestras relaciones ásperas, viciadas, mezquinas, utilitarias con los demás? Esto es lo que el apóstol Pablo nos ha presentado casi al final de su carta, después de defender vehementemente la pureza del evangelio y los resultados del evangelio en algo que es una muestra para todos nosotros: nuestras relaciones con el otro, nuestras relaciones con el hermano, la reciprocidad y agradecimiento que brota de nuestros corazones. La respuesta honesta a este autoexamen nos advertirá cuál es realmente el camino que estamos recorriendo y el final que nos aguarda: corrupción o vida eterna. Estas palabras sin duda son muy fuertes, pero todo aquel que tuerce el evangelio, y esto se manifiesta en sus relaciones con el hermano o por lo menos con el prójimo, y también aquellos que se dejan seducir por el engaño de los que tuercen el evangelio, deben ser advertidos ante estos parámetros de evaluación que las consecuencias eternas del camino que han tomado son terribles. Y el apóstol Pablo termina, y con esto terminamos esta predicación, termina haciendo algo que frecuentemente nosotros lo vemos en sus cartas. Después de una exhortación tan tremenda, él finalmente se dirige a ellos como quien tiene toda la esperanza, que han entendido, que han sido redarguidos, que realmente son hermanos en Cristo y que entonces van a hacer lo que es correspondiente a la palabra del Señor. Por eso les dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quiénes? A todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Padre,